Hola, estás escuchando Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo y el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especulador es quien compra un bien esperando que su valor aumente para después venderlo. Pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado y cambias las reglas del juego, nosotros le llamamos especuleros. Muy bien, hoy tenemos a Ricardo Castillo que nos va a comentar acerca de un suceso bastante interesante. Muy chingón. De hecho, espero que todos estén contentos. Espero que todos en sus oficinas del último piso de Empire State se relajen en su sillón rojo, tomen su whisky de 18 años con 2 cubos de hielo y pongan atención porque hoy les voy a contar una estafa que yo creo que después de la de Bernie Madoff es la más grande que ha vivido en toda la historia los Estados Unidos. Más que la flor de la abundancia. Precisamente la de Bernie Madoff es mucho de Flor de la Abundancia, güey. Yo no lo sabía, ¿eh? ¿Has leído sobre ese güey? Muy poco, pero sí se sé más que nada la parte macro del Acaba de problema. salir una película, ¿eh? Igual dicen que está buena, o sea, me la voy a echar a ver qué tal está, pero sí, güey. Qué padre. Hay que ver. No, y va a ser un tema que obviamente vamos a tocar. Pero Y a bueno, ver, ¿ya estás listo? sí, a ver, dale. Perfecto, muy bien. Pues mira, no hace mucho tiempo, y cuando digo no hace mucho tiempo, me refiero a menos de 10 años, una mujer que decidió que tenía que ser millonaria a toda costa. El problema es que esta mujer, además de tener fuertes convicciones, tenía demasiada labia y muchísimo carisma, lo que hizo que convenciera a muchísimos venture capitalists a que le tiraran dinero al absurdo y peor aún, muchísima gente compró su producto, lo cual no sería ningún mayor problema, pero su producto era un producto de la salud. Así que te voy a contar la historia de Theranos y Elizabeth Holmes, de la Qué cual, pues, interesante. sí, de la cual estoy seguro que ya hayas escuchado, ¿no? A ver, date. Sí. A ver, vamos a ver. Muy bien. Pues ahí te va. Elizabeth Holmes nació el 3 de febrero de 1984 en una familia que podría decirse era de dinero. Sin embargo, no era del todo cierto. Mira, la familia de su padre había creado una empresa muy exitosa llamada The Fleischmann Yeast Company, que es pues una compañía que se dedicaba a vender Levaduras, ¿no? insumos para comida, exacto, sí, insumos para comida. Y el abuelo de Elizabeth, o sea, el padre de su padre, era un reconocido doctor que en su momento fundó el Hospital General de Cincinnati, además de la Universidad of Cincinnati Medical School. Ah, O sea, un güey pues, que sí tenía, está cabroncito. sí, bastante. A pesar de tener un background en donde uno podría pensar que pues, tenía una buena vida, la realidad es que el abuelo de Elizabeth pues, gastó su fortuna en una vida de excesos, ya sabes, ¿no? Pues se dedicó a ir a Las Vegas, a apostar y a pagar su dinero en compañías. Por lo que el papá de Elizabeth pues trabajaba mucho para mantener a su familia y poder solventar el estilo de vida que pues tenía acostumbrado, ¿no? O sea, un ¿El estilo abuelo de era vida. millonario o algo así? ¿O recibió una herencia? No. Haz cuenta que la familia tuvo mucho dinero, pero el Ah, ok. abuelo se lo gastó todo. Pero obviamente ya tenían un estatus de una Ah, que familia tienen de que dinero. mantener, ¿no? Exacto. Uy, ahí Y se el, pone y el, bueno. sí, y el papá se dedicaba puta, a trabajar como loco para tratar de mantener ese estatus. Lo cual, pues, hasta cierto punto estaba logrando. Pero todo cambió cuando desafortunadamente perdió su trabajo porque la empresa en donde trabajaba quebró. Ah, Esta ching. empresa se llamaba Enron. Uy, Así que el padre de Elizabeth dijo, pues le habló a un amigo de él para que pudiera ayudarles, ¿no? Este amigo era un doctor y este doctor había hecho muchísimo dinero creando patentes para, obviamente, tecnología médica, licenciarlas a otras compañías que hacían equipo médico y con eso pues ganaba una fortuna. Pero este amigo de la familia, amigo entre comillas, era un culero, güey, era un cabrón. Y siempre se le pasaba recordándole al papá de Elizabeth en las reuniones que gracias a él tenía algo de dinero y hacía bromas de que sin mí tú estarías en no la sería calle, nada. ya sabes. Sí, güey, de la Gaber.
Esto obviamente impactó en Elizabeth. Y a pesar de todo esto, que pues no es una vida fácil, Elizabeth siempre fue una buena estudiante, era ambiciosa, siempre buscaba ser la mejor de su clase y estudiaba mucho y dormía poco, eso según ella misma. Sus padres presionaban mucho para que ella siempre fuera la mejor. Incluso admitiría que esto le causaba problemas de estrés, autoestima y desórdenes alimenticios. Pero bueno, gracias a su trabajo y a algunos contactos de su familia, Elizabeth ingresó a Stanford. Ella quería Cabrón. estudiar en esta universidad porque su sueño era ser empresaria y este lugar se había vuelto pues el puente perfecto entre Silicon Valley Tech Hub, y a sí, huevo. güey. ¿Por qué? Porque la Universidad de Stanford le estaba apostando mucho a las compañías de Internet. De hecho, en la incubadora de negocios de Stanford es donde nació Yahoo. Y también tenía estudiantes de PhD llamados Sergey Brin y Larry Page que estaban comenzando Google. Puta, qué cabrón. Eso fue para hace como 10 años, ¿no? Más o menos. Exactamente, sí. No, yo creo que más, güey. No Sí, no, más, sí, más de 10 ¿verdad? años. Sí, no, Se más de hace 10 años. 20, 25. Ándale, sí, Ah, bueno, pero, a ajá, la escuela principios de fue 90, antes de los 80. Digo, finales de los 80, sí. a huevo. Elizabeth fue aceptada en Stanford con una distinción llamada President Scholar, la cual se otorgaba a ciertos estudiantes. Estos estudiantes eran considerados prometedores y tenían, al terminar sus estudios, $300,000 para que buscaran algún proyecto profesional. Esto era un préstamo que les daba la empresa porque estaba apoyando y tratando de promover pues el talento, ¿no?, de sus estudiantes, pero no se lo daban a cualquiera. Pues Y qué padre. así, O sea, sí, o sea, sí era muy inteligente al final de cuentas, ¿no? pues de que prometía, porque pues si Stanford dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres una persona que me parece a mí tiene futuro y te voy a dar dinero, pues obviamente algo tenía. Sí. Elizabeth escogió el camino de la ingeniería química, porque a su manera de ver las cosas, ahí había mucho dinero. Pues obviamente ella tenía el background donde había visto que el amigo de su papá, que le salvó prácticamente la vida, había hecho muchísimo dinero en el mundo de la medicina. Y pues ella era fan de todo lo que era la tecnología. Así que durante su primer año aprendió cómo funcionaba un laboratorio, siendo asistentes de estudiantes de PhD. Y en el verano decidió continuar su preparación aplicando para un internship en Singapur. En estos momentos, Singapur, que estamos hablando, aquí sí estamos hablando de principios de los 2000, finales de los 90. Ese es el boom de Singapur, como Singapur, ¿no? ¿cómo? Es el boom de Singapur, ¿no? Oye, no lo sé, pero sí sé que Sí. Singapur ha crecido mucho. Bueno, pues Singapur estaba siendo azotado por una enfermedad llamada SARS, que afectaba el sistema respiratorio. Toda Y durante madre. todo su internship, Elizabeth se la pasó tomando muestras con cotonetes nasales y muestras de sangre con jeringas. Y ahí Elizabeth tuvo su primera gran idea, porque ella estaba harta, güey, y decía, tiene que haber una manera de hacer las cosas mejor. Así que cuando regresó a Estados Unidos, se pasó 5 días encerrada en su cuarto haciendo una investigación exhaustiva sobre la tecnología que existía en esos tiempos y cómo podría aplicarse a un laboratorio, lo que terminó por concretarse en una aplicación para una patente que la misma Elizabeth había escrito. O sea, haz de cuenta que como si tú y yo dijéramos, vamos a hacer algo chido, nos encerramos y escribimos una patente, que no debe ser tan fácil, güey. Estoy seguro que escribir una Sí, patente no. tiene que estar bien Son cabrón. normas internacionales de que tienes que Sí, poner así güey. el plano Entonces, exactamente dónde va cada cosita. sí, entonces eso de que ella haya escrito una patente, como que tampoco me convence mucho, pero eso dice ella, ¿no? Una vez escrita esta patente, Elizabeth fue y se la enseñó a uno de sus maestros, que también era el jefe de departamento de la ingeniería química. Se llamaba Channing Robertson. En las palabras de Robertson, cuando leyó esta patente fueron: Elizabeth logró hacer una síntesis de tecnología y ciencia en una forma que no se me había ocurrido. Cuando me contó la idea, me pareció absolutamente brillante, pero no era solamente la idea. Elizabeth tenía todo el paquete completo. Su pasión era contagiosa y hablaba como una líder nata. Nunca había conocido una estudiante como ella, así que la motivé a perseguir sus sueños. Nada mal. Está Nada bien, ¿no? más. Que te diga tu maestro, sí, güey, No, pues sí, tú qué puedes. chingón.
Y con estas palabras, Channing Robertson motivó a Elizabeth a construir lo que posteriormente se convertiría en una de las estafas más grandes de la historia. Oye, pero esas palabras del profesor, ¿sí lo dijo el profesor o nada más como que puso una frase que él, como si él lo hubiese dicho, ¿no? O No, no, sí. no, eso son palabras de él. Toda la Ah, información que te estoy diciendo la saqué de un libro que posteriormente pondremos aquí abajo en las notas qué para que la bien. gente lo pueda ver igual. Y en ese libro está citado el doctor Channing Robertson. Siguiendo los pasos de su gran ídolo Steve Jobs, a mediados de su segundo año de carrera, Elizabeth abandonó la universidad para concentrarse de lleno en su empresa. No planeaba renunciar a Stanford, pero me pasaba más tiempo hablando con inversionistas que me buscaban para unirse al proyecto que yendo a las clases del curso, por lo que eventualmente la universidad me pareció una pérdida de tiempo. Pues eso es hasta cierto punto como que estuvo un poco de moda, ¿no? De que, me voy a ir a la universidad para empezar mi propia empresa. Si no Es funciona, algo, pues regreso a la universidad y ya. es algo muy romántico en Estados Unidos, el dropout de la escuela. Está muy Sí, romantizado y sí, realmente, pues, o sea, en primera instancia no pudiste haber hecho la empresa sin haber estudiado ahí. es cierto. Ya que lo tienes, pues ya te pasales, pero ese sueño americano que muchos mexicanos igual también como que tienen idea de que, ay, sí voy a salirme de Ya. la prepa y ya, ¿no? O sea, no manches, o sea, estuvieron en Stanford, ¿verdad? No manches, no están en el... No, y además, obviamente, si estás estudiando en Stanford es porque tienes recursos. Claro, Entonces, digamos que no estudiar un año, pues no es un gran problema, pero, pues, güey, si estás estudiando en la Universidad Autónoma de X de estado, pues está Chilpancingo, o sea, qué chingados. Bueno, pues gracias a las conexiones de familiares y amigos, Elizabeth logró reunir $1 millón para comenzar su empresa. Nada más. La llamaría Theranos, que era la combinación de la palabra therapy con diagnosis. Sin embargo, después de darse... Gitanos. Y Thanos, ¿no? Créeme que no estás muy alejado de la verdad. Sin embargo, después de darse cuenta de que $1 millón no es tanto dinero como parece, Elizabeth escribió un reporte de 26 hojas donde explicaba su idea, en donde describía un parche que utilizando nanotecnología para sacar sangre de manera indolora de la gente, contendría un microchip sensible que analizaría la sangre y tomaría la decisión de qué dosis y droga daría al paciente. Este parche, también por medio de tecnología, enviaría toda esta información al doctor de manera, pues ya sabes, electrónica y Tiempo real, automática. a huevo. Elizabeth lo nombró el TheraPatch. Y con este documento y la mucha labia que tenía, consiguió $6 millones más de inversionistas para comenzar. O sea, Nada mal. definitivamente esta mujer, y lo vas a ver con ejemplos que te voy a dar más al principio, era una chingona al momento de venderte su idea. Sí, y digo, no es que estuviera mal, la verdad, la idea, o sea, la idea en sí está muy, muy bien. O sea, Está muy chida. El o problema sea, es, una cosa es lo que es la idea y otra cosa es lo que podría ser realidad, eso sí. ahí te va, ahí te va. De hecho, ese es el próximo punto. Una vez con todo su dinero, Elizabeth contrató a Edmund Q, llamado por sus amigos Ed. Ed era un ingeniero con muy buena reputación en Silicon Valley. Era el tipo al que las empresas llamaban para arreglar problemas. Y casi siempre encontraba la solución. Ed, cautivado por la idea de Elizabeth sobre un mundo en donde Theranos ayudaría a que la gente tuviera una mejor calidad de vida, disminuyendo costos de tratamiento, tanto para farmacéuticas como para pacientes, aceptó. La principal tarea de Ed era tomar el Theranos 1.0 y el prototipo del Theranos 1.0 de prototipo a producto viable y comercializable. El Theranos 1.0 era la evolución del TheraPatch, en donde Elizabeth ya no solo quería que fuera un parche, sino que ya buscaba crear un aparato tecnológico que midiera los químicos de la sangre y en base a un análisis pudiera dar métricas para tratamientos y pronósticos del comportamiento del paciente, lo cual suena Claro. muy chido. Sí, o El sea que ya no pro, necesitas un doctor, ¿no? Te sacan tu sangre y, no mames, necesitas pues no esto y tanto eso. no un doctor, sino que sea como estos sistemas de como por ejemplo información financiera, donde ya el mismo sistema te arroja pronósticos en base a la historia. ¿Me explico? Eso quería hacerlo o quería llevarlo ella, pero a nivel médico, buscando que
mientras más pruebas de sangre te hicieras, el sistema aprendería sobre sobre tu metabolismo. Cuando digo metabolismo, pues todo el sistema de Y tu vería cuerpo. si hay algo mal, ¿no? Exactamente. Decaimiento o Y algo así. también podría pronosticar cómo reaccionarás a cierto tipo de medicinas, etc, etc. Es que chingón, ¿no? Sí, suena chingón. El problema es que Ed se dio cuenta enseguida de que este iba a ser el trabajo más difícil que le había tocado. Sí. ¿Por qué? Porque para empezar, Ed siempre había trabajado en electrónica, nunca había trabajado en aparatos médicos, y esto es un mundo de diferencia. Y además, estaba el pequeño detalle que el Theranos no funcionaba. Porque mira, ahí te va, y esto es La patente importante. escrita en una servilleta, Es, ¿no? es, es bueno, sí, exactamente. Ahí te va, ¿por qué? La dificultad del Theranos era principalmente la poca sangre con la que Elizabeth quería que funcionara. Porque haz de cuenta que Elizabeth quería que las pruebas se realizaran con gotas obtenidas de la punta de un dedo de la mano. Estaba obsesionada con esta idea por dos razones. La primera es que ella había heredado de su mamá el miedo a las agujas, entonces quería eliminar esto del mundo. Y la segunda es que estaba obsesionada con la miniaturización con la que Apple estaba revolucionando el mundo de la tecnología. Entonces quería que toda la tecnología de Theranos fuera como que capaz de caber en la palma de una mano. No solo te saca la sangre, sino también es una experiencia, ¿no? A huevo, no lo pudiste haber dicho mejor, Khan. Exactamente. Bueno, ahí te va, mira. El Theranos 1.0 debía tomar las gotas de sangre, hacer el análisis de laboratorio, emitir los resultados de manera electrónica, con la poca sangre que se debía de, o sea, que Elizabeth quería que trabajara. Además de todo esto, tenía otro problema, el comportamiento de los microfluidos. Las muestras de sangre tenían que viajar por dos tubos hacia dos pequeñas cámaras con dos reactivos químicos diferentes. Estos tenían que hacer una secuencia al mismo tiempo y en cantidades específicas. Así que lo que tuvo que hacer Ed era diseñar aspiradoras de líquido que aspiraran la sangre del cartucho, pequeñas bombas para hacer que la sangre fluyera de un lado hacia el otro y con puertas automatizadas para abrir y cerrar en momentos específicos y controlar la sangre para que pudiera ser analizada posteriormente. Y además, la sangre, como era muy poquita, tenía que ser diluida en una solución salina. Puta. Y esto, güey, esto solo es la parte mecánica, porque además estaba la otra parte, la química, donde los químicos tenían que analizar que las pruebas se estuvieran haciendo de manera correcta. ¿Me explico? Porque Y luego todo la esto, tecnológica, ¿no? sí, porque todo esto es la parte como mecánica, como que, ok, así funciona, así lo vamos a hacer. Y ahora después que los químicos vengan y te digan, sí salió correcta. ¿Me explico? Y esto era un pedote, güey, porque tenía muy poquita sangre para hacerlo, porque Elizabeth da huevo quería que fuera poca sangre. Entonces lo que tenían que hacer era diluir esa sangre en solución salina. Y obviamente, si Sí, para que diluyes, poder aspirarla, porque no me imagino que es una microgotita, ¿cómo vas a aspirar eso? sí, güey, y para tener el suficiente cantidad. Sí, Y si diluyes eso, los componentes de la ya, sangre ya sé, ya se ya es otro. manipularon, güey. Sí. Sí. Ok. Digo, no es que sepa de química, pero ajá, No, y de sentido además, común. el pedo que tenía Ed es que al momento de hacer todo esto, tenías que tomar en cuenta como que ¿cómo te explico? El espesor de la sangre, o sea, la calidad, porque puede ser muy líquida y entonces se derrama, o puede ser muy espesa y tienes que bombearla más y no sale o no pasa por los conductos. Ese era un pedo, porque ese güey no sabía nada de microfluidos, de, Sí. de sangre, ese güey estaba acostumbrado a tecnología. Y ese pues aceptó el reto y vaya, ahí estaba dándole. Pero además de esto, Elizabeth tenía un departamento de químicos en otra sección trabajando para crear los reactivos de las pruebas. Estos departamentos trabajaban completamente aislados porque a Elizabeth no le gustaba que hablaran entre sí, lo cual es una mamada, ¿estás de acuerdo? Porque si estás haciendo Están una trabajando en lo tecnología, mismo, güey. exacto, necesitas comunicarte, güey, pero a ella no le gustaba. Ella era la única y la que tenía el acceso total al panorama, o sea, la foto completa. Y así le gustaba mantener el control. Verga. Un día, Elizabeth llegó a la estación de trabajo de Ed, molesta y frustrada porque no había avances con el Theranos 1.0 y quería que el departamento de Ed trabajara 24 horas continuas en 3 turnos.
A lo que Ed le dijo que no. Ed dijo que sus ingenieros no podrían mantener este ritmo de trabajo y que además no serviría de mucho porque a su punto de vista uno de los mayores problemas era la poca sangre con la que tenían que hacer las pruebas. Así como explotan a los trabajadores de Tesla y Amazon. Bueno, ahí te va. Elizabeth respondió, no me importa si no pueden, traemos nuevas personas, todos son reemplazables, la compañía es lo único que importa. Aún así, Ed se negó. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta, o sea, Ed, de que Elizabeth ya estaba contratando nuevos ingenieros y estos nuevos ingenieros no le reportaban a él. Elizabeth se había encargado de contratar un nuevo departamento de ingeniería y había formado otra sección, una sección rival, y ambas competirían por sobrevivir al más puro estilo de Saw. Es una táctica medio rara, güey, porque está culero Súper de que, nocivo, güey, ya sabes. sí, ya sabes, o sea, no es como que nada sano que tu jefe te diga, no puedes, pues te voy a chingar trayéndote a otro güey que te meta presión, como si fuera un equipo de fútbol. Sí, cabrón. Verga, qué pedo. El otro equipo de ingeniería estaba liderado por Tony Nugent, un irlandés que había trabajado en empresas como Logitech, liderando proyectos para crear accesorios de computadoras. Tony, a El de los diferencia mouse. de Ed, ¿cómo? Sí, el de los mouse, teclados y todo. Ah, exactamente. Tony, a diferencia de Ed, pensaba que la parte más valiosa de Theranos no era el análisis de los microfluidos, sino la automatización de las pruebas de laboratorio. Así que él tomó otro approach. Utilizó un brazo robótico que tomara las muestras del microcartucho con una pipeta. Luego este brazo lo pondría en un recipiente aparte, tomaría los reactivos y los combinaría. La reacción emitiría una pequeña señal leída por un lector que después daría el resultado de la prueba. O sea, era una solución menos sofisticada. Haz de cuenta que este güey estaba trabajando con microfluidos, tratando de hacer toda la parte de que el sistema solito hiciera el análisis, y y el Tony puso un chingado brazo robótico que agarrara la prueba, la pusiera en una pipeta, agarrara el reactivo, la pusiera en otra pipeta y ya. O sea, Un haz de bracito cuenta lo robot. mismo que hacía el laboratorio, pero automatizado en un brazo robótico. Cuando Tony le mostró el prototipo a Elizabeth, estaba encantada. Y Tony le preguntó, ¿cómo te gustaría llamarlo? Y ella respondió, hemos probado de todo y hemos fallado. Así que llamémosle Edison. Súper mamadora, ¿estás de acuerdo? Mamadora, güey. Sí. Tomando su café de Starbucks. De Starbucks, en su latte mocha caramel de $250. Esto eran malas noticias para Ed. Una mañana, sin siquiera poder decirle adiós a su equipo de trabajo, Ed fue llevado a una sala privada donde fue obligado a firmar acuerdos de confidencialidad y posteriormente escoltado fuera del edificio despedido. De hecho, dicen, o sea, contaban en el libro que tuvo que esperarse hasta la hora de la comida porque todos los días iba al trabajo con uno de sus compañeros y no tenía cómo irse a su casa, güey. Entonces tuvo que esperarse a que la hora de la comida pudieran salir los empleados para hablar con uno de ellos y decirles, oye, dame dinero para que regrese a mi casa. Porque obviamente no lo dejaban entrar de nuevo al edificio. Verga. Elizabeth, como te puedes dar cuenta, era una jefa tóxica que no tenía problemas para mentirle a sus empleados. Además, usaba tácticas de intimidación y secretos para manejar a su empresa. Los correos y las computadoras de todos los empleados de Theranos eran monitoreadas siempre. Elizabeth medía el compromiso de cada uno de sus trabajadores en base a cuántas horas pasaba en la oficina y si estabas disponible a la hora en la que ella te necesitara. Cosa muy común en México, pero en Sí, te iba Estados a Unidos, decir. pero en Estados Unidos no. Entonces ahí sí era como un, no mames, güey, esta No vieja es está loca. cualquier empresa promedio en México. Exactamente. No te pones la camiseta, güey, puta. No lo pudiste haber dicho mejor. Cuando Theranos cuando Theranos se mudó de oficinas a un viejo edificio que Facebook solía utilizar, porque claro que ella buscaba siempre estar como que en la meca de Silicon Valley. El trabajo de coordinar la mudanza cayó sobre el jefe de IT, que se llamaba Matt. Que no me preguntes por qué chingados le dices, oye, vamos a mudarnos, sí, que lo vea todo IT. Güey, no mames. Una hora antes de que acabara la jornada de trabajo, Elizabeth llamó a Matt muy molesta porque acababa de hablar con el güey que les rentaba el edificio que estaban dejando
y le dijo que el contrato decía que si no dejaban el edificio para las 12 de la noche, les tendría que cobrar el próximo mes completo. Elizabeth no iba a dejar que esto sucediera y le dijo a Matt que hablara a la mudanza para que movieran todo esa misma noche. A lo cual Matt le dijo, güey, esto es imposible. Pero ella, pues, le insistió y le dijo que lo obedeciera. Matt llamó al equipo de mudanza y después de que el tipo se riera en su cara y explicarle de que este tipo de mudanzas corporativas necesitan contratos específicos, se planeaban con semanas de anticipación y además que no iba a pasar por el producto que tenían ellos, que era sangre que tenían que mover de un lugar a otro. Regresó con Elizabeth para explicarle lo mismo y ella se puso furiosa. Le dijo a Matt que tenía que Bello, ¿no? conseguir, sí, güey, le dijo que tenía que conseguir otra compañía de mudanza, y que no le importaba cómo, pero esto tenía que hacerse. Después de hablar con varias compañías, Matt le dijo que nadie quería hacer el trabajo por lo que te acabo de explicar y porque no querían mover contenedores de sangre sin tener pues el expertise necesario. Aún así, explicándole todo eso, le dijo Elizabeth, y aunque yo lograra que alguien lo hiciera, yo mismo tengo que hacer una inspección de rutina junto con el encargado del lugar que estamos dejando para entregar las instalaciones, y eso no va a tardar menos de 2 horas. Así que no va a haber manera de que eso se acabe antes del día de hoy. Bueno, ella seguía aferrada. Quería hablar con otra compañía de camiones refrigerados de un restaurante para que hiciera la mudanza de la sangre. Después de 3 horas de hablar de este tema, finalmente decidió de su absurda idea. Pero decirle que no a Elizabeth tenía un costo muy alto. Así que después de supervisar toda la mudanza, Elizabeth llamó a Matt, le dijo que su actitud no era la que buscaban en el perfil de un trabajador de Theranos y que sus funciones cambiarían. Y a partir de ese día, el pobre Matt se quedaba hasta tarde y tenía tareas con deadlines imposibles hasta que finalmente renunció. Verga, qué cabrón. Súper tóxica. Digo, una jefa normal aquí en México, pero Bueno, qué no cabrón. no creo que normal, pero sí era una jefa muy tóxica. Hay jefes Sí, o sea, tóxicos en de que todos el huevo se lados. tiene que hacer y que la puta Hay madre. jefes tóxicos en todos lados, pero pues esta no solo era tóxica, también era paranoica, que eso era peor. Porque vivía con un miedo constante de que le De que le robaran su robaran la idea. idea. Sí, me Sí, imagino, sí. por lo que hacía que todos sus empleados firmaran acuerdos de confidencialidad estrictos y era muy insistente en que nada de lo que sucedía dentro de la compañía podía ser comentado. Sí, me imagino que por eso mando a los químicos y al de tecnología en otro, para que no se estuvieran pasando información y alguien le robara la idea, Y ¿no? siempre estaba la constante amenaza, o no amenaza, pero ella insinuaba que no tenía ningún problema en tomar acciones legales con quien rompiera los acuerdos de confidencialidad. Y tenía a uno de los despachos de abogados más cabrones de todo Silicon Valley, era este güey, David Boyce, que se había encargado de representar casos bien cabrones. O sea, este güey hasta el día de hoy es una eminencia en el aparato legal de todo Silicon Valley y de Wall Street. Pero para que te des una idea de lo paranoica que era, mira, en una ocasión, un empleado del departamento de ingeniería tomó una foto del Edison y se le ocurrió hacerle una broma a sus compañeros de trabajo. Hizo un póster haciendo una imitación de un anuncio de Craigslist. ¿Sabes qué es Craigslist, no? Sí, es como un sección amarilla, Ah, pero en la negro. madre, exactamente. Bueno, hizo como un anuncio de Craigslist donde se vendía el Edison. Lo ponía como que, ah, sí, compré el Edison, pero ya me curé de todo gracias a él, así que ahora lo voy a vender, ja, 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 ja. Y pegó ese cartel en el baño de hombres. Y todos pues se cagaron de risa. Pero cuando Elizabeth se enteró, se puso como loca, güey. Creyó que el anuncio era real y convocó una junta de emergencia con todos sus abogados y managers y estaba tratando el caso como espionaje industrial y ya tenía una investigación interna empezada y preparando demandas por divulgar secretos de la empresa. Cuando el empleado vio todo este desmadre, fue y confesó. Elizabeth lo cambió de puesto, lo puso en un cubículo solo y no lo despidió, pero ya no era parte del equipo de ingeniería de donde era originalmente, sino que su única responsabilidad ahora era escribir artículos para la página de internet y hacer investigaciones que pues nadie iba a leer. Literal, ¿cómo se llama?
Un grupo coercitivo. Exacto, coercitivo. Qué cabrón. Pues a medida que el Es tiempo como una avanzaba, secta ahí, ¿no? Por lo que veo. no, bueno, no sé si es una secta, pero sí veo que Elizabeth tenía muchas cosas como de, Sí, de castigo, error, premios, ya sabes. sí, güey, como que o estás conmigo o estás contra mí. Y Sí, no hay términos grises, es blanco o negro. Bueno, pues cabrón. a medida que el tiempo avanzaba, el dinero obviamente se estaba acabando. Y los miembros del consejo pues estaban desesperando porque no veían ni un solo ingreso. Y además de que las metas que la misma Elizabeth se había puesto, pues eran Sí, claro. O sea, imposibles. ese tipo de prototipos van a tardar, no sé, 5 o 10 años, no sé Sí, güey, cuántos años. pero mínimo. Y además ten en cuenta que esto no estaba funcionando. Sí, y era algo literalmente nuevo en el mundo, no es como que haya algo que tomes como base para hacerlo. O sea, Exacto. Entonces, ¿qué hicieron los de la asamblea? Buscaban que Elizabeth fuera removida como CEO de la ajá. empresa. Entonces, durante una junta extraordinaria, le pidieron a Elizabeth que saliera de la sala mientras discutían diciendo que no había llegado a las metas porque ella no tenía la experiencia de liderar una empresa y además uno de sus principales como que preocupaciones era que no tenía ni siquiera un prospecto de cliente. Decían que no era porque la tecnología no funcionaba. Para este punto ellos todavía creían en eso, sino que más bien pensaban que era porque era muy joven, porque Elizabeth pues, sí, estaba en los principios de sus 20, ¿no? Imagínate una persona que deja la carrera al segundo año, ¿no? Sí, Como no si tenía sabe dirigir del a día personas 20. como, sí, sabe, Claro, como ya hemos visto. exactamente. Entonces la llamaron de vuelta para que entró a la sala y decirle que la iban a remover. Y aquí, güey, o sea, yo cuando leí esto dije, no mames, aquí pasó algo para que te des cuenta de esta mujer, güey. A lo largo de 2 horas, de alguna manera, convenció a la Junta para que no la removieran. Decía que ella había aprendido la lección de lo que es ser jefa de una empresa a la mala, que se había dejado llevar por su visión y había olvidado y descuidado los números, pero era algo en lo que ya estaba trabajando y se inventó un plan de que ya tenían acción y la Junta accedió y dejó a Elizabeth como CEO. O sea, en 2 horas los convenció, güey. Pero convenció no a cualquier pendejo, ¿eh? Convenció a cabrones que están invirtiendo $6 millones en tu empresa, güey. Fue O el sea, gordito, ¿cómo se llama? Carlos Bremer, el gordito de Shark Tank. sí, a huevo. Bueno, no creo que. Sí, Bueno, quién no, sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Un quién Arturo sabe, Elías Ayuba ahí. El puede ser. mejor negociador de Latinoamérica. ¿Cómo odio esa pinche mamada que dicen? El mejor. Güey. Bueno, eso es para otro tema. Pero bueno, Elizabeth después de esto estaba empoderada, güey. Y dijo, o sea, si tenía poder después de esto, de que ni siquiera su misma junta decidió quitarla, pues se empoderó aún más. Y dijo, tengo que ser la CEO que esta empresa requiere. Y para esto, su modelo de excelencia iba a ser, pues, su ídolo de toda la vida, Steve Jobs. Elizabeth estaba obsesionada con Steve Jobs. Quería que Theranos fuera la nueva Apple de las compañías biotecnológicas. El problema es que una compañía de tecnología se puede dar el lujo de fallar en un producto, güey, pero una compañía de salud Más, sí. no puedes fallar en la vida de alguien. Pero bueno, ella comenzó a a utilizar los outfits de Steve Jobs, güey. O sea, empezó a usar los cuellos de tortuga negros y se empezó a vestir todo de negro diario con el mismo outfit. E incluso tenía un tono de voz, o sea, ella hablaba de una manera, pero empezó a cambiar a un tono de voz grave, como para tener un poquito más de presencia y emular cómo hablaba un hombre. Digo, pero es que es algo de los estafadores, ya sabes que tienen que como que ir escalando como que de posición. No lo había pensado, pero tiene mucha Sí, lógica. o sea, para Sí. dar credibilidad a lo que están diciendo, ¿no? De hecho, A rentar un Ferrari y salir, tomar fotos. bueno, sí. Bueno, una de sus tácticas más como que contadas en el libro es que cuando te miraban no parpadeaba. O sea, ella siempre que tenía una negociación o estaba buscando algo a cambio, te miraba sin parpadear. Verga. Y buscaba que todo Theranos tuviera el sello de Apple. O sea, bordes redondos, colores sólidos. Así que empezó a contratar diseñadores de Apple para diseñar el Edison. Y también contactó a la agencia de marketing que usaba el mismo Steve Jobs para crear una compañía
una campaña de relaciones públicas alrededor de ella. Pero tenía el mismo problema. Se estaba quedando sin dinero. Sí. Ya había pasado tiempo desde los $6 millones y necesitaba liquidez. Obviamente los inversionistas iniciales no le iban a dar más dinero. Y aquí entra Ramesh Balwani Sani. Ramesh Balwani, al que llamaban Sani, es un pakistaní que en los 90, durante el boom de las empresas .com, logró vender su empresa por $40 millones. Güey, ¿te imaginas esa época que creabas una empresa.com y la vendías por millones de dólares por una pendejada, ¿no? sin problema, güey? Bueno, este güey creó una empresa que tenía como un algoritmo donde te permitían hacer en subastas en línea. Y en esa época era nuevo y se la compraron por $40 millones. Pero esa empresa al año siguiente quebró. Entonces tampoco era la gran empresa, ¿no? Simplemente le estaban apostando mucho y pues esa fue una de tantas. Cuando llegó a Theranos, este hombre llegó a Theranos porque, según él, quería traer todo su expertise como líder de negocio y empresario exitoso. Se declaró convencido de la visión de Theranos para mejorar el mundo y expidió un cheque de $13 millones sin ningún tipo de interés. Con esto, obviamente, de la noche a la mañana, se volvió la persona más poderosa en Theranos, solo detrás de Elizabeth. Ambos siempre estaban juntos, estaban haciendo presentaciones, planes de trabajo y, lo más importante, buscando la manera en que Theranos comenzara a generar ingresos. El problema es que Sony, en lugar de ser una buena influencia, era totalmente lo opuesto. Siempre lo describían como un bully al que le gustaban mucho las tácticas de intimidación, exhibir en público a sus empleados y exigir total y absoluta devoción, poniendo encima Theranos por cualquier cosa, inclusive familia, etcétera, ¿no? Pero además de esto, muy mal empresario y hombre de negocios. ¿Por qué? Porque cuentan que siempre estaba buscando meterse en áreas donde no tenía ideas, de cuenta en las áreas de los químicos, y estaba pidiendo reportes de cosas que ni entendía. O sea, como que era el típico güey que quería resolver todo y puta, no sí, sabía ni verga. sí, güey, que Digo que estoy le pegó seguro un buen negocio, pero fue una pendejada, unas de ya sabes. hecho lo llaman como muy una persona que tuvo demasiada suerte, güey. ¿Sí? Porque tampoco era de gran negocio, pues quebró. Pero en esta parte que no tenía ni idea, güey, porque para hacer algo médico, pues tienes que tener bastante idea de lo que estás hablando. Sí, conocimiento o algo. No, y aquí, tanto Elizabeth como el mismo Sony querían tratar esto como una compañía tecnológica. Bueno, pues fíjate, para que te des una idea. En una ocasión, uno de los jefes del departamento de ingeniería química, que se llamaba Seth, quiso tener un detalle con su equipo y motivarlos para agradecerles todo su esfuerzo y dedicación, y compró camisas polo para cada uno de los miembros de su equipo y que estaban personalizadas con su nombre y con la leyenda Theranos Biomath, o sea, biomatemáticas, ¿no? Y eso lo hizo pues para agradecerles todo su trabajo y su esfuerzo. El mismo Seth pagó con su dinero, o sea, con su propia bolsa, ni siquiera con la bolsa de Theranos, con su propio dinero, las camisas. Y se las llevó a su equipo. Y cuando Sony las vio, se puso como loco. Llamó a Seth y le preguntó por qué no le había consultado acerca de esto. Que su detalle hacía ver mal a los demás managers. Dentro de o sea, este güey, Seth, dentro de su currículum, Seth había trabajado en empresas como Roche, que es una farmacéutica suiza bien cabrona, y había manejado presupuestos de $25 millones. Así que no era un güey improvisado, ese güey ya tenía mucha experiencia, por lo que no se dejó intimidar por Sony. Pero a partir de este día, Sony estuvo encima de él, siempre pidiéndole reportes diarios sobre sus avances, presionándolo y exigiéndolo cada vez que podía. Y obviamente Seth no aguantó y renunció. Aguantó y dijo, voy a renunciar. Cuando llevó su carta de renuncia a Elizabeth, Sony estaba ahí y cuando él leyó la carta, se la tiró en la cara a Seth y le dijo, yo no voy a aceptar esto. A lo que Seth le respondió, creo que no te has enterado, pero en 1863 Abraham Lincoln abolió la esclavitud en este país. En ese momento Sony dijo, seguridad, y sacó a ese güey a putazos y lo sacó del edificio, güey. No lo dejó ni siquiera agarrar sus cosas.
ni despedirse de su equipo y lo más importante, pues hacerle como que el traspaso de toda la información, porque cuando tú dejas una empresa, deja tú que pues, te sigas yendo bien, despedirte de la gente. Lo más importante a nivel empresarial es que todas tus actividades se estén dejando bien, güey. Pero ese güey le valió, no, a la verga, que lo saquen. ¿Cómo me va a mí a faltar el respeto? Bueno, además de esto, güey, Sony estaba obsesionado con las horas de los empleados que pasaban en terrenos. 8 horas para él era algo así insignificante, era lo mínimo. Así que mantenía récords de los horarios de entrada y salida de los empleados mediante las cámaras de seguridad. Y ahí tenía una bitácora en donde llevaba un control de quién llevaba más tiempo y quién no. En una ocasión, Sony llamó a uno de los ingenieros de software llamado Dell. Había hecho una bitácora de todas las horas de entrada y salida de Dell en base a los videos de seguridad. Y le decía que solo estaba trabajando 8 horas normales. Y en las palabras del mismo Sony le dijo a Dell, te voy a arreglar, voy a arreglarte. Obviamente Dell, después de esto, o sea, después de esta junta, salió y escribió un correo diciéndole a Elizabeth y a RH que iba a renunciar. Dijo, esta es mi renuncia. Y en Estados Unidos, cuando tú renuncias, la práctica común es que das 2 semanas. 2 semanas, sí. Es el period notice, ¿no? Tienes 2 semanas y después de las 2 semanas, ¿cómo que te vas? Es vaya, lo aceptado ahí. Bueno, al parecer el correo de Dell no lo leyó nadie, se traspapeló, les vale verga, porque nadie nunca lo contactó. Ese güey trabajó sus 2 semanas y en el último día tomó todas sus cosas y comenzó a caminar hacia la puerta de salida. Cuando se dio cuenta, Elizabeth y Sony estaban corriendo detrás de él para decirle que no se podía ir sin antes firmar acuerdos de confidencialidad que pues ya eran comunes para todos los empleados que se iban, porque como te podrás imaginar también, había un chingo de rotación de personal. Pero de él le dijo, ni madres, yo no voy a firmar nada. Cuando a mí me contrataron, yo ya había firmado acuerdos de confidencialidad, Sí. porque cuando te contratan también te hacen firmar Sí, eso es acuerdos. lo que te iba a decir. Ajá, según yo, Sí, y lo ese güey firmas al dijo, pues principio. yo ya los firmé cuando entré, no voy a firmar nada más. Y además dijo, hace 2 semanas les avisé que ya había renunciado y nadie nunca me contactó para nada. Así que le valió madres, se subió a su coche y se arrancó. Y Sony se puso como loco y le gritaba seguridad, pero obviamente ya Ya ese güey fuera, qué chingados. ya había agarrado su coche y se fue. Entonces Sony No mames que lo siguió. llamó a la policía, llamó a la policía para que viniera diciendo que habían robado cosas de la empresa. Y cuando el policía llegó, le preguntó qué fue lo que se robaron. Sony respondió, se robó propiedad con su mente. Ay. Está cagado, güey, porque normalmente esos tipos de empresas es como que dicen, es que China es una mierda porque puta tienen a todos así trabajando de la Como, verga. como esclavos, pero pues Y eso cabrón, sí, pues no es sí, lo mismo que están viviendo ahí, entéranos. horrible, güey. Y lo peor es que no es la norma común, güey. O sea, en China a lo mejor va a sonar un poco culero lo que voy a decir, pero en China esa es la norma común. O sea, la gente o los obreros están acostumbrados a ese trato. Y en Estados Unidos no. Entonces, cuando te tratan así, ahí enseguida pues notas la diferencia, ¿no? Bueno, tal vez la peor parte era que nadie sabía cuál era realmente el papel de Sony, porque ese güey solo se dedicaba a preguntar sobre lo que los demás hacían y a presionar a la gente en juntas y exhibirlos. Por esto mismo, en Theranos nadie lo respetaba mucho. De hecho, fíjate, esto está cagado. De hecho, los ingenieros se reían de él a sus espaldas, porque a Sony le encantaba entrar a todas las juntas que podía para solo Para hacerse el chingón, ¿no? para mamar sin ni siquiera tener conocimiento del tema. De hecho, los ingenieros a veces usaban palabras raras a propósito para que Sony también las usaran. Decían, una vez, güey, está cagado. Una vez usaron una palabra llamada end effector, o sea, un término de ingeniería que se llama end effector. Y Sony entendió endofactor. O sea, en lugar de efecto final, end effector, Sony entendió endofactor, que no sé qué sea, ¿no? Y se la pasó utilizando la palabra endofactor toda la junta, güey. Y todos estaban cagando en a sus espaldas. Y en la siguiente junta, en las presentaciones de PowerPoint, pusieron un slide que decía seguimiento de endofactor. Y Sony dijo, sí, ok. Y obviamente cuando terminó la junta,
Todos estaban cagando de risa de este cabrón que no tenía ni puta idea de lo que estaban hablando. Sí, digo, es que está cabrón porque ni siquiera que coño, dio un préstamo sin interés, pero eso no te hace Experto algo en en la nada, güey. empresa. Sí, experto en nada. Y qué chingados que tienes que ver con la empresa, ya sabes. Y eso, y de hecho, si en este punto estás preguntando por qué diablos Elizabeth dejó que llegara un cabrón de la nada con 13 millones de dólares a un negocio que no tenía ni idea, no solamente tiene una respuesta financiera, o sea, de que necesitaba el dinero y ya, sino que también Sony, siendo 20 años mayor que Elizabeth, era su amante. Está Ambos cabrón. se habían conocido cuando Elizabeth tenía 18 años y viajó a un campamento en China, porque Elizabeth obviamente quería aprender chino. Y de hecho sabía chino, porque era el idioma del futuro, ya sabes. Mamadora. Y a los 18 años, joven e impresionable, se dejó deslumbrar por todos los millones de dólares que tenía Sony y las anécdotas que le decía de, sí, yo logré vender mi compañía en 40 millones de dólares. Bla, bla, bla. Desde ese momento, pues Elizabeth y Sony estuvieron en contacto. Y cuando el problema de falta de fondos de Theranos salió y la junta había hecho lo que había hecho intentando destituir a Elizabeth como CEO, pues Sony se vendió a sí mismo como el aliado que necesitaba. Sí, os digo, que igual Sí, te están dando 13 millones, pues ni modo que no lo dejes sí. entrar a tu empresa. O sea, y la parte de los 13 millones lo entiendo, pero güey, ese cabrón, que sea tu amante, 20 años, bueno, pues, cada quien, ¿no? Pues como con Sony como su principal aliado, Elizabeth salió a vender la tecnología de Theranos, aunque todo lo que tenía era el pinche Edison que no servía todavía, estaba en prototipo, porque ya realizaba las pruebas, pero no siempre arrojaba resultados correctos. Aún así, ella salió a decir, aquí está esto y Sí estamos funciona, sí avanzando. funciona, sí Exacto, y funciona. funciona muy bien. Elizabeth comenzó a extrapolar las capacidades de su tecnología. A pesar de que el Edison no tenía la capacidad de hacer las únicas 3 pruebas que podía hacer, ella decía que, que, perdón, ella decidió contratar otro equipo de ingenieros para comenzar otro prototipo llamado el Mini Lab, o sea, mini laboratorio, donde Elizabeth quería hacer 200 pruebas, tanto cualitativas como cuantitativas. Cualitativas es decir, ¿tienes esta enfermedad? La respuesta es sí, la respuesta es no. Y cuantitativa es, tengo tanto porcentaje de grasa o tanto porcentaje de esta proteína. ¿Sí? Bueno, Elizabeth quiere hacer 200 pruebas en un Mililitro de aparato, sangre. en un aparato diferente, güey, cuando ni siquiera podía hacer 3. Mira, y salió a venderlo, güey, ya salió a vender al mercado. Entre las cosas que Elizabeth decía sobre su tecnología era que el sistema de Theranos podía hacer pronósticos donde los pacientes, donde cómo los pacientes reaccionarían a las enfermedades mientras más muestras de sangre el paciente realizara, el sistema aprendería más sobre el paciente y sería aún más preciso sobre sus predicciones, cosa que no era cierto porque ni siquiera podían hacer una prueba bien. Decía que la tecnología de Theranos era más precisa que un laboratorio normal, pero esto lo decía porque ella había leído que el 93% de los errores de un laboratorio normal eran debido a un error humano. Y entonces, como Theranos no utilizaban los humanos, dijo, pues ya no hay error humano. Y por eso nuestro sistema es más confiable que un laboratorio normal. Y también decía que su tecnología estaba avalada por universidades reconocidas como la Universidad de Hopkins. Pero, Ah, el pero, tío Gatel. no, pero esto es porque un día ella habló con los güeyes de Hopkins, tuvo una reunión y los güeyes le dijeron, tu tecnología suena muy, muy prometedora e interesante. Entonces, después de esa junta, ella hizo una carta, la firmó ella misma y dijo que era un estudio donde ya estaba avalada por los científicos de la universidad. ¿Y qué pedo no dijeron nada a los científicos? ¿O No qué? porque, No. no porque esa carta solamente o sea, ese argumento lo utilizaba así como, digamos, Ah, en tu página de internet. Exacto. científicos de Hopkins me dijeron eso, No, ¿no? no, científicos de universidades los tienen avalados. Y cuando llegaba, no sé, un inversionista, oye, ¿y te avalaron? Sí, mira, aquí está la carta. Pero es una carta que ella misma había escrito. Bueno, todo este discurso y la labia de Elizabeth captó la atención de Jay Rosen.
apodado Dr. J. Dr. J era miembro del departamento de innovación de Walgreens. ¿Has escuchado hablar de Walgreens? Sí, es con farmacéutica, ¿no? Es la Bueno, vende. segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos. Cuando Dr. J conoció el proyecto de Theranos, se enamoró. Porque este güey era un güey que toda su vida era dedicada a la salud. Ese güey le encantaba hacer ejercicio en las mañanas, no tomaba alcohol, tenía una dieta balanceada y estaba siempre preocupado porque la gente tuviera como que una cultura de cuidarse, de tener, ya sabes, no comer mucha proteína. Grasa. Exacto. Ese güey era este tipo de persona. Y cuando Elizabeth le vendió la idea de tener un pequeño aparato en tu casa donde te vas a estar monitoreando la sangre y ahí puedes diagnosticar enfermedades, inclusive antes de que los síntomas aparecieran, pues estaba fascinado. Inclusive Elizabeth le llegó a decir, imagina detectar el cáncer de mama antes de que aparezca. Este güey estaba así. Sí, no mames. Sí, güey. Así que en 2011, Theranos cerró un trato con Walgreens donde Walgreens se comprometía a precomprar $50 millones de la tecnología de Theranos y prestarle otros 25 millones para seguir el desarrollo de su tecnología. A cambio, Theranos sería el laboratorio principal, perdón, el laboratorio oficial de todas las farmacias Walgreens y tendría acceso Walgreens de manera inmediata a que Sí, a todos la los, data, ¿no? que todos los estudios de sangre se hicieran de manera inteligente. Sí, para que tengan los datos Y de... tú vas a decir, güey, ¿cómo una compañía como Walgreens se movió tan rápido para hacer esta madre? ¿Y por qué no probaron? O sea, ¿por qué no dijeron, vamos a investigar antes si esto Pero es funciona? que igual le digo, o sea, si te esperas, se lo venden a CVS, por ejemplo. Y Ese ese es es el como que ese es el problema, tema. güey. Exactamente ese fue el problema. El FOMO, Fear of FOMO. Missing Out. Sí, es Lo el que, pedo, es que la competencia está muy cabrona y que tienes que actuar. Digo, doc, sí, güey. O sea, Dr. J sabía que Elizabeth ya estaba hablando con Safeway. ¿Has escuchado hablar de Safeway? es la cadena de seguros, ¿no? No, es una cadena de supermercados de Estados Unidos tipo Walmart. Ah, ok. No, no es tan grande, pero es grande. Ajá. Y cuando se enteró este güey que Safeway ya estaba hablando con Elizabeth, dijo, nos van a ganar, güey. No podemos dejar que nos Sí. gane. Y corrió y presionó porque se hiciera el trato con Elizabeth Y y ganan lo logró, exclusividad. güey. Y lo logró. Pero yo me preguntaba, ¿por qué no antes de hacer el trato, güey? O sea, que Contratas a un verificas algo, experto ya sabes. Eso sí también está cabrón, ya sabes, que verifiques una pinche prueba. O sea, ni siquiera es que digas, vas a ver cada milímetro del aparato, está coño, que te dé una puta prueba al es menos. que ahí te va, güey. Hasta en eso, pinche Elizabeth parecía que tenía, no sé, como algo mágico, cabrón. Pero mira, ahí O te sea, va. literal ponía un minion ahí a hacer la fórmula, ¿no? No, güey, no, Detrás güey. de la Lo máquina. peor del caso es que Walgreens contrató a un experto, güey. Ahí te va. Kevin Hunter era un consultor de Walgreens que había sido contratado y había sido parte de la junta que se hizo para cerrar el trato entre Walgreens y Theranos. Cuando estaba haciendo el tour, Elizabeth en el headquarters de Theranos a todos los de Walgreens, Kevin Hunter, y estaba escuchando todas las maravillas, obviamente, Kevin Hunter le dijo a Elizabeth, me encantaría ver tu laboratorio. Y Elizabeth le dijo, sí, claro, sí hay tiempo. Obviamente no quería que lo vieran. Y una vez terminada la junta, cuando todos estaban por irse, Hunter le dijo otra vez a Elizabeth, ¿puedo ver el laboratorio? Elizabeth se encabronó, güey, se emputó y llamó a Dr. J y lo acompañó afuera y empezaron a hablar. Y cuando regresaron, Dr. J le dijo a Hunter que no era posible ver el laboratorio debido a que Theranos tenía estrictas políticas de privacidad y que no habían sido avisados con tiempo. Al día siguiente de la junta, güey, el CFO de Walgreens ya había firmado con Theranos todo el acuerdo de los que eran 50 millones de Sí, dólares. la precompra y Ya lo préstamo. había firmado y ya estaban celebrando. Y el mismo Hunter, cuando lo entrevistaron, dijo, es que todo me pareció muy bizarro. Me habían contratado para probar tecnología y ni siquiera me dejaron verla. Y a los ejecutivos de Walgreens ni parecía importarles. Sí, es que pon tú que tú anuncias como una empresa pública que tienes un contrato de tecnología para acaparar el mercado, digamos, de salud, pues me imagino que en ese entonces habrá subido el precio de la acción de Walgreens. Me imagino.
Pero, o sea, a la larga. No, porque todavía no era oficial, no podían anunciar Ok. el contrato. Lo que pasaba es que en esa época ya ellos estaban viendo la putiza que les estaban metiendo Amazon. No, Sí. perdón, no Walgreens. No, ese es Safeway. No, Walgreens ya había visto un bajón Sí. en la gente yendo a comprar sus farmacias. Entonces lo que quería era hacer lo que hacían empresas donde te daban todo, donde tú compras el servicio, pero en el mismo lugar donde compras el servicio, compras el producto para que se pueda hacer ese servicio. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, Digamos como similares de que está el médico, compras exactamente, ahí, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, cuando Safeway se enteró de que Walgreens ya había cerrado el trato, el mismo FOMO hizo que el CEO de Safeway se reuniera con Elizabeth para pues empezar a platicar y Elizabeth le hizo una demostración, pero no cualquier demostración, güey. Sacó el Edison e hizo que Sony se tomara la muestra ahí enfrente de todos. Y todos vieron la muestra, o sea, hicieron la pinchada de dedo, güey, metían el cartucho en el Edison y después ¡pac! Salía ahí los resultados, ¿no? De manera electrónica. Esto todo era montado, no estaba pasando, Sí, era a huevo. porque el Edison nunca O daba sea, los datos ya resultados. están precargados de eso, o sea, Exactamente, sí, güey. de la verga. Los Verga, cabrón. ejecutivos de Safeway estaban fascinados, güey. Y firmaron un préstamo de 30 millones de dólares a cambio de que Theranos fuera el principal proveedor de su tecnología a los supermercados de Safeway. Y en este partnership, ahí sí, Safeway se dejó guiar, güey, porque ya le estaba metido la putiza a Amazon Sí. de que los supermercados estaban bajando sus ventas porque todos lo estaban comprando en línea de gente. Entonces Safeway, desesperado por tener algo de innovación disruptiva, pues vio en Theranos como un salvavidas. Sí, y aparte como estás viendo que uno lo hace, es como el pinche papel higiénico en la pandemia, ya sabes, ves un pendejo que agarra papel y dices, güey, pues a lo mejor el COVID se contagia por el culo, no lo sé, cabrón, ya sabes. Y puta, creo que por Sí, eso pasa eso. pero es cierto, porque dijo, güey, si Walgreens ya lo hizo, es porque esos cabrones no son pendejos, ya vieron que esta madre funciona, no nos vamos a quedar atrás. Sí. Bueno, con este partnership, Safeway mandó a remodelar más de la mitad de sus 1,700 tiendas alrededor de Estados Unidos para dar lugar a los wellness centers, que eran lugares en donde la gente se haría las pruebas con la tecnología de Theranos. Elizabeth quería que estos lugares fueran más cómodos y elegantes que un spa, que tuvieran teles de alta definición, alfombras caras y estantes de madera tallada para reflejar la marca de Theranos. La remodelación le costó a Safeway 350 millones de dólares, pero, en sus propias palabras, esperaban que se pagaran solas. Safeway comenzó una prueba beta, que es, pues obviamente, cuando dicen beta es que no está totalmente en el mercado, ¿no? Que si no está como que controlada. Donde solamente los empleados de Safeway se podrían hacer las pruebas si querían. Y tú te preguntarás, bueno, güey, va, hasta ahorita va, pero ¿cómo chingados hacían las pruebas si la tecnología no funcionaba? Porque, pues, Sí, me ¿qué chingados van a imagino. hacer? Bueno, la respuesta es que no había tecnología de Theranos en los wellness centers. Lo que pasaba es que en esos wellness centers te tomaban las muestras, pero todas las muestras viajaban a las oficinas de Theranos, ahí te analizaban la sangre y después ellos te mandaban los resultados. Esto, según Elizabeth, solamente sería durante el periodo de prueba porque no quería poner en riesgo ni en exposición su tecnología. Es que, güey, sí tiene sentido lo que dice. Ya sabes, o sea, O sea, probablemente es una yo sí le chingona, hubiese hecho güey. Es una caso. chingona, La neta güey. sí está cabrón. Sí, es Todo una lo que dice, chingona. dices, bueno, tiene sentido. Bueno, Walgreens, al saber esto, pues no se quería quedar atrás y empezó a presionar a Theranos para que salieran al mercado, para que tuvieran ellos ya por lo menos la posibilidad de anunciar su partnership. Y para este momento, Elizabeth ya les había dicho a todos que el Minilab podía hacer 240 pruebas. Sin embargo, el Minilab no funcionaba y la presión de Walgreens estaba creciendo. Así que Elizabeth tuvo que llevar su mentira a un grado más absurdo. A ver. Elizabeth, para poder hacer las pruebas que decía que ya hacía, que no podía hacer, compró máquinas comerciales, o sea, máquinas que Sí, los a huevo es lo que laboratorios pensé, comunes, que sí, llevas ahí y ellos te analizan con las máquinas que de verdad funcionan
los comerciales y pum, te lo Sí, vuelven a güey, nada. pero había un problema. El puto cartucho utilizaba poquita sangre y las máquinas estaban hechas para utilizar Ajá. más sangre de las que el cartucho hacía. Mierda. Por lo que los ingenieros de Theranos ajustaron las máquinas para que la misma máquina diluyera aún más la sangre. O sea, tomabas la muestra de esa chiquita, la diluías en solución salina para hacerla más, de manera que la cantidad que utilizaba Sí, normalmente una máquina la tuvieras y la dabas. Pero esto comprometía totalmente todo, güey. sí, ya no es nada igual. Sí, y daba pie a muchísimos errores porque la integridad de la muestra estaba comprometida porque pues la sangre pues no era total, era la sangre más otra cosa que le ponías y la manipulación de las máquinas también comprometían la manera en la que trabajan porque ellas no estaban hechas para ese tipo de muestra. Pero aún así, güey, la solución no era total porque había pruebas en donde la sangre no podía diluirse, por lo que la jeringa tampoco era algo que descartaron al 100. O sea, que le dijeron a Walgreens, sí, hacemos 240 pruebas, pero las vamos a hacer con jeringa también. ¿Me Ajá. explico? Sí, Porque no podían hacerlo de otra manera. sí, ya te entendí. Entonces, en 2013, Walgreens le hizo saber al mundo de manera oficial la alianza que tenía con Theranos. Y el primer estado en donde Theranos comercializaría su tecnología sería Arizona, porque en Arizona es donde había el menor número de gente con seguro de gastos médicos mayores. Entonces había más gente dispuesta a pagar para Sí, laboratorios, etcétera, y laboratorios baratos. Y Theranos estaba dando precios baratos porque pues estaba en fase. introducción. Exacto. Verga. Pues para este punto Elizabeth ya era una rockstar, güey. La revista Fortune la había nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo. El Wall Street Journal había sacado un reportaje de ellas nombrándola la Steve Jobs a punto de revolucionar la industria y la llamaban el ejemplo de mujer del siglo XXI, ya que era la primera en Silicon Valley, o sea, la primera mujer en tener un unicornio. Sí, creo que fue la primera. Sí. Qué cabrón. Elizabeth decía que ya estaban desarrollando pruebas para diagnosticar el cáncer en etapas tempranas que garantizarían la cura del mismo. Hablaba de cómo Theranos ya inclusive había tenido acercamientos con el gobierno para utilizar la tecnología en Irak y había invitado, o sea, ya estaba tirando así. Es que ya, como que ya dijiste la mamada, pues termina de decir No, pendejada y media, la verga. pero también se supo mover porque Sí, obviamente. contactó a gente pesada que le diera credibilidad. Por ejemplo, habló al exsecretario de Estado de Estados Unidos y le dijo, ven a ser parte de mi junta de consejo y a cambio yo te doy acciones en Theranos. Lo cual dices, pues Algo yo, güey, gratis también. no, sí. Pero la gente de Tu fuera imagen. dice, exacto, dice, güey, si ese güey está ahí, es porque esto va de verdad. Y Harvard la invitó a ser parte de la junta de miembros del Harvard Medical School. Obama la nombró una de las embajadoras de emprendedurismo de Estados Unidos. Y obviamente con todo esto en los medios, la gente pesada y los anuncios de Safeway y Walgreens ya anunciándola como un partnership oficial, en su última ronda de inversión, Elizabeth fue evaluada por la revista Forbes con un valor neto de $5 billones. O sea, tenía 5 unicornios. Sí, ya, está cabrón. O sea, ya están valorando la empresa en 5 millones de dólares. No, 5 mil no, millones de a dólares, ¿no? ella, a Ah, la ella. verga. Sí, sí, sí. Bueno, pues, pero ella Verga. la mayoritaria sí. Pero Sí, solo pero ella valía $5 billones. 5,000 millones de dólares, así es. qué cabrón. Pero ya, aquí empezamos con la caída. Mientras que Elizabeth era una rockstar, dentro de su compañía había un problema, o más bien, había alguien que no podía dormir. Alan Beam, el director del laboratorio de Theranos, que estaba tanto de todo lo que estaba pasando eh, y, y de todo lo que estaba pasando. Ok, y al enterarse de o sea, hasta antes de enterarse de la noticia de que Theranos iba a salir al mercado, pues ese güey no estaba preocupado porque decía, estamos haciendo experimentos, pero no estamos vendiendo nada al público general, entonces nadie todavía depende de la tecnología que estamos haciendo. Entonces no hay mayor problema mientras sigamos perfeccionándolo y llegue al punto en donde ya tengamos un producto serio y lo mandemos al mercado. Pero, escuchas la música que hay de fondo. No. Qué bueno. Pero
Cuando se enteró de que Theranos ya estaba en un partnership con Safeway y con Walgreens, dijo, güey, esto ya no son mamadas, güey, porque ya va a haber gente que sí va a hacerse, Sí, va a cabrón, tomar no mames. decisiones de un tratamiento médico en base a lo que le estamos dando, güey. Y la culpa dijo que no lo dejaba dormir, que no podía, y, pero sabía cómo funcionaban las cosas en Theranos. Entonces el güey empezó a mandar correos a Elizabeth y a Sony diciéndoles que no es que no, que el Mini Lab y el Edison no estaban listos para salir al mercado. A lo cual Elizabeth respondía que, no, que eso no era importante, que ellos iban a descifrar la manera en que las cosas funcionarían. Pero el güey no fue pendejo. El güey todos estos correos se los enviaba a su correo personal también para tener un respaldo Evidencia. de que ese güey sí, sí estaba haciendo como que ético, ¿no? Ético. Cuando Elizabeth, muy molesta, eh, le dijo que no podía seguir mandando correos de esta manera, diciéndoles que la tecnología no funcionaba, este, y lo amenazó con que le iba a dar un trato diferente. Ese güey se molestó y renunció. Dijo, ya no quiero nada más. Elizabeth le dijo, ok, si te quieres ir, vete, pero tienes que firmar los acuerdos de confidencialidad que eran bien agresivos, con así multas bien Sí, me imagino que cabronas. ya no podías trabajar en ninguna parte de tecnología y que... Por un tiempo, por un tiempo. Pero ese güey dijo, sí, yo firmo lo que quieras, solo quiero darle vuelta a la página. Y ese güey dijo, ya no quiero saber nada de Theranos. Y así fue, güey. Así fue hasta que leyó un blog en internet. Y el blog era escrito por un güey llamado Adam Clapper. Adam Clapper, que durante su tiempo libre escribía sobre investigaciones científicas y los últimos avances en medicina, ¿no? En este blog, Clapper decía que no creía en la tecnología de Theranos, decía que no era posible que una tecnología de esta magnitud no tuviera ningún estudio científico publicado en ninguna revista, que no hubiera otro laboratorio que avalara esto y que no había visto ningún resultado. Entonces dijo, güey, no, cuando me lo muestren lo creeré, pero ahorita no creo nada. Sí, ya había pasado como 4 o 5. Bueno, es que ya supuestamente iba a salir al mercado, ¿sabes, cabrón? Exactamente, güey. Y ahí fue cuando Alan dijo, tengo que hablar con este güey. Entonces Alan lo contactó y quedaron de verse, ¿no? Y Alan le contó todo a Adam, al güey del blog, diciéndole, güey, lo que está pasando es esto y no te imaginas, bla, bla, bla. Y este güey dijo, no mames, esta madre es demasiado para mí, güey, yo solo escribo un blog. Yo no tengo la capacidad para hacer una investigación tan cabrona y descubrir todo este pedo. Pero conozco a alguien que sí. Conozco a alguien ideal para el trabajo. Y aquí entra John Carreiro, un investigador que en mi opinión es un tremendo crack y uno de mis nuevos héroes personales después de leer toda la investigación que se echó. Trabajaba en el Wall Street Journal y se especializaba en el mercado de la salud. Había Ah, ya ok. desenmascarado bastantes estafas de Sí, me empresas imagino que, las de sí, güey, Pfizer, las de exactamente, AstraZeneca. exactamente, ese güey. Y en el momento en el que Adam lo contactó, ese güey no estaba trabajando en ningún caso, por lo que timing fue perfecto. Lo primero que hizo John fue hablar con Alan. Cuando este le contó todo lo que sucedía en Theranos, decidió que su siguiente paso debía ser gente que se hubiera realizado pruebas en Theranos para ver si habían tenido malos resultados. Y el güey destapó una cloaca, güey. Destapó una cloaca. Uno de los casos que John encontró fue de Maureen Gluntz, una mujer de edad avanzada que un día fue a ver a su doctor porque tenía un zumbido en el oído, es decir, le zumbaba, ¿no? Después, este zumbido después se diagnosticó que le hacía falta dormir. Pero bueno, en su momento ya no sabía y fue con su doctor. El doctor le dijo, bueno, pues vamos a hacerte unos estudios. Ella no tenía seguro de gastos médicos y fue a Walgreens y en Walgreens estaba Theranos y se hizo los estudios ahí. O sea, ya había empezado. Bueno, la verga en Arizona, güey, ¿no? Sí. Pero, cabrón, ¿y cómo consiguió los? O sea, es que no sé mucho tema legal en Estados Unidos, pero me imagino que ahí como el FDA te tiene que aprobar o preaprobar para. Ahorita te digo por qué no. Bueno, Maureen salió en sus pruebas con índices altos de calcio, proteínas, glucosa y otras enzimas. Y cuando su doctor vio esto, puta, se asustó y le dijo, vete a una sala de emergencias ahorita mismo. Y la mandó a la sala de emergencias del hospital más cercano. La pobre Maureen pasó 4 horas de Thanksgiving, que Thanksgiving para los americanos es como Navidad o más Navidad. importante. Pasó 4 horas de Thanksgiving con tomografías y análisis. Y cuando llegaron los nuevos resultados del laboratorio y todos los signos pues estaban normales.
estuvo un poquito más tranquila, pero para prevenir se hizo otras 2 resonancias magnéticas en esa misma semana, güey, hasta que ya pudieron oficialmente descartar que no había pasado nada malo. Y esto dices, bueno, pues no pasó nada malo, güey, pero esta mujer tuvo que pagar de su lana estos estudios que no son nada baratos, 1, y 2, el mal rato que te hacen pasar porque pues es tu Sí, que vida, dije, güey. ya valí madre. Sí, o sea, no sabes qué va a pasar. Otro de los casos fue una paciente que tuvo que posponer un viaje a Europa de último minuto porque los resultados de la prueba que se había hecho en Theranos decía que podía tener una trombosis en las venas en cualquier momento. O sea, la verga, te mataba su pinche Güey, maquinita. le salían los índices tan cabrones que su doctor dijo, güey, en cualquier momento te va a dar una trombosis. Y se hizo un chingo de ultrasonidos y otros laboratorios y ya pudieron descartar el peligro. Sin embargo, su doctor decía, si yo hubiera confiado en los resultados de Theranos, hubiera elevado la dosis del medicamento que ella ya estaba tomando, lo cual hubiera sido desastroso porque esta paciente estaba Sí, embarazada y hubiera verga. comprometido la vida de su bebé. Pues Fíjate, después de cabrón. conocer estos casos, güey, John dijo, voy a hacer un experimento yo mismo. Se hizo él mismo un estudio de sangre en Theranos y saliendo de ahí se hizo un estudio de sangre en otro laboratorio para comparar los resultados. Obviamente se dio cuenta que ambos resultados se estaban contradiciendo bien cabrón y eran muy dispares, pero dijo, no es suficiente, voy a hacer que otra persona lo haga. Y hizo que otra persona ajena a él hiciera lo mismo y de nuevo tuvo resultados totalmente opuestos y dispares. Además de esto, descubrió que de las 240 pruebas que Theranos hacía, solamente 80 eran con el dedo y todas las demás eran con jeringas. Una vez hecho esto, John tuvo la misma pregunta que me acabas de hacer. ¿Por qué demonios la FDA no ha hecho nada? Esto era porque a los ojos de la FDA, Theranos no estaba utilizando tecnología diferente porque ya había comprado máquinas comerciales que habían sido aprobados por la FDA. ¿Me explico? Ajá, pero la que sí, Lisa, a ver, O sea, Theranos compró máquinas comerciales ya avaladas por la FDA. Y cuando la FDA fue a hacerles la revisión para ver que su laboratorio tuviera una certificación, dijeron, pues es un laboratorio normal, no es un y laboratorio luego verificado. quitaron esas máquinas y Y pusieron las. luego utilizaron esas Ah, máquinas para manipular. Así es, verga. así es. Y con todo lo que John ya había aprendido, dijo, voy a empezar a escribir, güey. Y escribió su reportaje en el Wall Street Journal. De alguna manera, Elizabeth se enteró Sí, me imagino. y hizo todo lo posible porque este reportaje no saliera a la luz. Para su fortuna, güey, uno de sus principales inversionistas era Rupert Murdoch, el dueño de Wall Street. Puta, Bueno, de Wall Street Journal. yo no. Pero este güey es un chingón, güey, porque fíjate, fue con él y le dijo, Espera que venda mis hay un acciones y a la reportaje, verga. güey, no, le dijo, hay un reportaje que está saliendo, que está haciendo uno de tus editores y está lleno de mentiras y difamaciones y no debería de salir a la luz. Y Murdoch le contestó, Elizabeth, no te preocupes por nada, estoy seguro de que los editores del periódico son unos profesionales y tratarán el asunto de la manera profesional que debe de ser. Y ya, güey, le valió verga. Dijo, no voy a hacer ni madres. Eso está chingón, güey, porque dices, es mi empresa, Sí, es que confío en sabes que ella, no me igual, voy a meter, güey. ajá, y me imagino que ha tenido un chingo de casos hasta más cabrones, porque pues Wall Ah, Street Journal claro, güey, escribe contra de sí, farmacéuticas, de otras. es el Wall Street Journal, sí, además, ya ha tenido varios casos donde se enmascara cosas, güey. De eso viven, de eso no pueden. Así es, aunque el peje no le guste el Wall Street Journal. El 15 de octubre de 2015, la historia de John se publicó y después de esto siguieron otros 4 artículos más donde le daban seguimiento al caso, cada uno con más información. Gracias a esta investigación, la FDA finalmente descifró lo que estaba haciendo Elizabeth y Theranos, pero ellos dijeron, nosotros estamos utilizando tecnología avalada como para que nos vengan a revisar, pero la FDA dijo, no, ni madres, porque estás utilizando un cartucho y ese no está avalado y ahí sí te podemos meter, o sea, podemos entrar, porque la FDA no podía entrar si no tenía jurisdicción. Y como la FDA tenía, o sea, las máquinas estaban aprobadas por ellos, pues realmente no tenían por qué entrar ahí. Un caso para poder.
Pero con eso ya dijeron, no, 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 esto no está aprobado y esto sí está formando parte de tus análisis porque de aquí sale la muestra. Y entraron y pues vieron todo el cagadero. Así es. Con todo este escándalo a la luz, obviamente Walgreens y Safeway cancelaron sus contratos y empezaron a presentar sus demandas. Entre la lista de inversionistas estafados estaban Bob Kraft, el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, John Elkman, el dueño de la Fiat de Chrysler, y Carlos Slim, No mames. quien se estima perdió $30 millones. La madre. En un intento desesperado porque las cosas no se fueron al carajo, Elizabeth culpó a Sony de todo, lo despidió y cortó toda relación con él. En 2018, Theranos se quedó sin dinero y se disolvió. Verga. Actualmente, Elizabeth Holmes está en espera de que su juicio empiece su juicio con 12 cargos de fraude y unos posibles 20 años de prisión. Theranos O sea, no pagó, estaba en la cárcel después de tanto. no, güey. Verga. God bless America. Pero fue en 2018 donde todo esto se fue. Bueno, no, en 2015 empezó el desmadre y para Bueno. 2018 se fue el carajo. Sí, pero pon tú en 2018 que todos se enteran, pues ya se pasaron 3 años, güey, no mames. Pero obviamente no puede salir del país, o sea, está ahí en espera de eso. ¿Sí? De hecho, ahorita vas a ver, pero el chiste es que Theranos pagó $4.65 millones a todos sus clientes por malas prácticas y aún quedan pendientes las demandas de los empresarios estafados, Safeway, Walgreens y los cargos de la SEC, que es Sí. por fraude. Que para que no conozca, SEC es la Comisión Regulatoria de Valores en Estados Unidos, ¿no? De reguladora de la bolsa. Lo último que se supo es que el juicio de Elizabeth fue pospuesto por la pandemia y se espera que comience el 31 de agosto de este año. Y así concluye la caída de Theranos, Elizabeth Holmes, la persona con más labia y una increíble capacidad para mentir que Silicon Valley haya conocido jamás. Cabrón, pero digo, hay muchas cosas que se pueden aprender de esto. O sea, pues ya cuando veas una empresa o puedes invertir en alguna parte, o sea, tienes que ver muy bien, no solo la fachada. La fachada, pues te puede engañar, como ya vimos. O sea, Está muy cabrón, güey, porque se chingó a gente muy, muy, muy poderosa. ¿Pero por qué? Por lo que tú dices, güey, la fachada. Porque tú dices, tiene empresa, check, inversionista que sabe, check, contratos con otras sí, farmacéuticas, check. Pero todo esto es una combinación de no quiero perderme la nueva tecnología que hay en el mercado, no quiero que mi otro competidor me gane lo que puede ser un movimiento que mueva o que sí, haga o sea, una que te saque de disrupción bien mercado, cabrona, literal. güey. Sí, que Sí, te como saque del como lo mercado. hizo en su momento Netflix, Sí, que se chingó a Blockbuster, exactamente. ya sabes. Entonces sí, es para aprender mucho de esto Es un caso y, muy y, chingón. y digo, sobre todo ver lo que estás vendiendo, el producto, porque en general ahorita muchas de las empresas son más que nada la fachada. O sea, te venden productos como que vende humos, pero realmente no es el valor que estás comprando. O sea, el producto en sí, cabrón, ya sabes. Es correcto. Yo creo que lo mejor para esto es documentarse muy bien, leer muchas fuentes y sí, güey, o sea, tratar de que siempre tu compra esté súper, súper estudiada y analizada. Sí. Y así Pues concluye este segundo capítulo de Especuleros, donde hablamos de la estafadora de Elizabeth Holmes. ¿Dónde te podemos mucho seguir, gusto. Lalo? Lalo-Goody en Twitter o en Facebook, perdón, en Instagram. ¿Y a ti? Yo soy Richarito14 y no olviden también seguirnos a nosotros en @especuleros podcast. Por favor, mándenos sus sugerencias de lo que quieran que hablemos, de los temas que les interesan, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que sean, que nos lo manden y nosotros lo vamos a leer para tratar de, pues, atraer a la gente lo que quiere. Claro, y denle like y compartir a los videos. Por favor, Apoyen a sí. este canal, para que podamos seguir dando esas historias interesantes. Perfecto, Lalo, pues muchas gracias. Podemos terminar y ya podemos seguir con nuestros negocios y ver qué tanto han subido nuestras acciones y nuestras inversiones. Nos vemos. Para la próxima, bye bye.